La historia que te vamos a contar es una historia de superación, es una historia de oportunidades, es una historia que lleva muchos años de lucha. Se concentra en Claudia, pero en realidad es la historia de muchas personas trans que durante muchísimo tiempo no tuvieron ni una oportunidad para ser quienes eran, para sentir y vivir como sentían y como vivían, y principalmente para poder estudiar y para poder trabajar. ¿Por qué hizo historia? ¿Por qué hace historia esta mujer? Porque es la primera mujer trans designada en un empleo público y debe ser un antes y un después en la historia argentina, en la historia de las búsquedas de mayores oportunidades para todos. Claudia, gracias por venir. Tu historia es la historia de muchos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, Luciana, por la invitación. Así es una historia colectiva, ¿no? Que, como vos decías, se sintetiza quizás en un nombre, pero bueno, habla de un movimiento que el Estado aún tiene una deuda, obviamente, con el colectivo travesti trans, pero gracias a las decisiones políticas y a las políticas públicas que en su momento implementó Néstor, Cristina, bueno, ahora el actual gobierno, y la decisión de Florencia Saintunc de acá hay que aclarar algo. Hay 600 compañeras que ingresaron a trabajar en el gobierno de la provincia, pero ninguna bajo la ley de Diana Zacayán. ¿Por qué es importante que en las designaciones aparezca la ley, el encuadre de la ley de cupo laboral travesti trans? Porque esto no solamente nos da un resguardo jurídico. Vos imaginate que venimos de la historia de los años del macrismo, donde se recortó a los últimos 2 años de personal que ingresó al empleo público. Y si esto ocurre solamente a través de la 10430, que es la ley de contrato de trabajo para empleado público en provincia de Buenos Aires, y no encuadrada en la ley de cupo laboral trans, quedaríamos prácticamente en total indefensión. A ver, ¿por qué? Porque, bueno, no nos reconoce nuestra lucha en términos de la ley y, por el otro lado, el cupo, que es una ley que se ganó producto de una lucha incansable de hace muchísimos años, que en la provincia de Buenos Aires lo enarboló la compañera Diana Zacayán, pero que sobre todo también en esta lucha y este aprendizaje que es colectivo del movimiento travesti trans en la Argentina, y puntualmente en este caso en provincia, bueno, lo que hace este reconocimiento del Instituto Cultural es no solo visibilizar nuestra lucha, sino resguardarnos en el caso de que haya un recorte, porque si no aparecemos como cualquier contrato de trabajo y nuestra identidad de género autopercibida queda una vez más borrada. Pero por otro lado también lo que nos permite es generar una herramienta para ver cómo el Estado está implementando el cupo laboral. Claudia, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo podrías sintetizar? Yo coincido. Sí. Tu representación es producto de una historia colectiva. ¿Y la historia personal, cuál es la tuya? Mira, yo vine desde muy chica a estudiar acá a Argentina, nací en Perú. Entonces imagínate aún aquellos que siguen denostando la universidad pública, pero yo hice una carrera también académica, aparte de ser militante del territorio, del barro. Digo, yo no entiendo... Claudia es doctora, ¿eh? Es doctora en comunicación, no es para cualquiera. No entiendo yo si no es la teoría del lado de la praxis, ¿no? De nosotras conceptualizar esas experiencias vividas. Entonces, hay una historia ahí muy particular de alguien que emigra a Argentina en un momento clave también. ¿Qué edad tenías? Mira, tenía 23 años. Era muy chica. Y la verdad que venía... ¿Venís acá por qué? Y venía porque mi hermana en realidad me decía que acá la universidad es pública y gratuita y que yo tenía que estudiar. Y mi madre decía que el estudio y el título universitario era mi pasaporte para donde yo quería llegar. Y no se equivocó. Vos fíjate, después leyendo la historia argentina, veo la similitud del ascenso social. Cómo los hijos de los trabajadores argentinos pueden acceder a la educación pública. Mi hijo el doctor. Así que, bueno, muy acompañada, y esto hay que decirlo también, porque en los medios de comunicación, para aquellas personas que muy livianamente salen a hablar sobre las personas travestis y trans, que no solamente fuimos excluidas de los estados, sino también de nuestras propias familias. Y eso hay que comunicarlo. Para nosotras, y esta ley, digo, puntualmente se enmarca en un paradigma que no entiende a la prostitución como un trabajo. Nosotras, en definitiva, decimos que cuando no hay elección, lo único que le queda a las compañeras travestis y trans es estar en esa situación. Ahora, creo que la ley incluso hunde sus raíces en este paradigma abolicionista, ¿no? Que el Estado tiene que generar las condiciones para que nosotras podamos trabajar
como cualquier ciudadana común y podernos, ¿no? Una oportunidad. Exacto. Ni más, Poder ni vivir. menos, poder vivir. Poder Bueno, venís vivir. a los 23, contame. Y llego a los 23, bueno, y mi hermana me dice, tenés que Y es estudiar. lindo, perdón, y es lindo, lo quiero remarcar, que venís porque el camino es la educación. Es la educación. La educación es el camino del Y es que empoderamiento, hay de muchos la posibilidad, y venís a la Argentina para estudiar en la universidad Exacto, pública. porque hay muchos argentinos y argentinas que no conocen el valor de la educación pública, gratuita y de calidad que tiene Argentina, ¿no? Perú. Que defendemos desde acá, pero ¿sabes cómo? Pero por supuesto, y hay que seguir haciéndolo. Y creo que, bueno, esa es una deuda que tienen los otros países de la región, pero puntualmente, bueno, en otros países o te cuesta carísimo porque es para unos pocos, o por otro lado, bueno, son restrictivas los ingresos, ¿no? Acá tenemos el ingreso libre, vos vas, te anotás y haces la carrera. Y al mismo tiempo conozco a Luana Berkins, a Diana Zacayán, históricas militantes travestis y trans que llegan a mi facultad a presentarnos un libro que por primera vez era un informe que se llamaba La gesta del nombre ¿Vos propio. en ese momento eras trans? ¿Te Sí. autopercibías como trans? Sí, yo desde muy chica, desde muy chiquita, de los 7, 8 años, yo ya muy bien tenía en claro lo que sentía y lo que quería ¿Qué expresar. sentías? Y yo sentía que me identificaba con las cosas femeninas, pero sobre todo que siempre me gustaron las personas de mi sexo opuesto, que bueno, también eso no quiere decir que a todas las travestis y trans nos tenga que gustar los hombres, digo, hoy podemos ver travestis lesbianas, digo, el abanico es mucho más amplio, pero creo que en ese momento yo me podía identificar con lo femenino, ¿no? Y bueno, fue una historia que... Y te transvestías. Sí, yo asumía mi cambio de corporalidad, sobre todo con la ropa, pero bueno, ¿Pero cómo era estudiar? y En estudiar, Argentina, en ese momento... Era muy difícil. Vos fíjate que yo llego acá, mi hermana me dice, ¿qué es la panacea? Sí, con la educación, pero acá existían los códigos de falta, los edictos policiales. Nosotros no podíamos salir a la calle a comprar el pan o a transitar como cualquier ciudadano. Y te estoy hablando de los 90 en adelante, que fue la época más dura. O sea, ya habíamos retornado a la democracia en el 83. Y entonces nos llevaban detenidas, salíamos por La Plata, porque yo siempre viví, soy platense por adopción, platensa por adopción, y nos llevaban presas solamente por ir a comprar ropa en un día común en la calle, imagínate, ¿no? Y eso era prácticamente rutinario, nadie cuestionaba, o quizás muy pocas personas cuestionaban los códigos de falta, los edictos policiales. Y entonces era muy difícil encontrar una persona travesti trans Sí, en un ámbito educativo. la discriminación era permanente. Permanente, porque... Convivían con esa discriminación. Tal cual. ¿Y en la universidad también? Mira, yo tuve la suerte de caer en periodismo y comunicación social, que es como un mundo aparte. Digo, es un mundo aparte porque no es lo mismo que en derecho y ir muy lejos, medicina, ¿no? Pero yo creo que cuando uno empieza a historizar el movimiento ya en más términos colectivos, vos fíjate que decimos que el Estado tiene una deuda con nosotras, ¿no? Por acción u omisión, pero también ciertos sectores de la sociedad que acompañan este tipo de políticas. Digo, si no, no hubiera ocurrido en Argentina una dictadura. Digo, estuvo obviamente la responsabilidad del Estado, de los militares, pero hubo un sector importante de la sociedad civil que acompañó, ¿no? Estas ideas. Y ahora, esa estudiante, esa mujer que vino desde Perú con ansias de poder estudiar, de poder emanciparse, de poder evolucionar, de poder trascender, ¿qué le diría a esta mujer de hoy? Mira, si yo tendría que mirar a esa Claudia más chica y un poco inocente, digo, porque para ser travesti hay que sobrevivir a un sistema que es voraz, no solamente capitalista, sino heterosexual, heteronormativo, cis heteronormativo. Le diría que ha valido la pena seguir siendo travesti, seguir siendo trans, seguir siendo migrante, pero sobre todo hacer del estigma un emblema, ¿no? Yo creo que le diría eso, que no se equivocó, que volvería 1 y 1 millón de veces a transitar los mismos caminos, porque también una deviene ahí sujeta a política y se da cuenta que podemos transformar la sociedad si en definitiva no solamente hay decisiones políticas, sino hay personas también que se involucren en estas transformaciones. ¿Qué le dirías a tu familia? Que los amo. A mi madre, principalmente, que me está viendo, le mando un beso enorme, está en La Plata, a mis hermanas y a toda mi familia y a mis amigues, a todos, la verdad, les diría gracias por estar siempre conmigo en todos mis proyectos, en todos mis sueños y bueno, y es distinto caminar siempre acompañada de alguien que estar sola, ¿no? Tu historia personal, sin dudas, encierra una historia colectiva, una lucha colectiva. Felicitaciones. No, gracias a vos.